Bendiga todo de nuevo, Dios le guarde. Eh, para poder establecer a qué viene la agenda y cuáles son los objetivos de la agenda, tenemos que determinar, o sea, cómo se origina la agenda. La agenda viene establecida eh, desde las logias. La logia, como el Club de Roma, es una logia. La logia inglesa, la City de Londres, que la maneja una logia. Y digamos que el eje principal, el lobista principal de todo la estructura de la agenda, que es la Fundación Rockefeller, junto a la gran logia, que no citamos la logia 33 de Manhattan, sino que citamos el aparato que representa la Fundación Rockefeller. Sabiendo bien nosotros, y eso lo vamos a ver ya cuando comencemos a detallar la estructura de la cápita número 1 de la agenda. O sea, cómo está teledirigida, cómo se proyecta en el tiempo. Miren bien el detalle, cómo la cápita número 1 se proyecta en el tiempo, y que es una ilusión en asumir que la agenda está en aplicación total, o sea, que hay discordancia en lo que se presenta en lo relativo a la aplicación de la cápita número 1. Pues bien, miren, la agenda es una creación de la Fundación Rockefeller. Esto se evidencia. Primero, ¿cómo viene la agenda? O sea, ¿qué condiciones se dan para que la agenda viene ya preestablecida desde los años 80, con los famosos anuncios estos alarmistas del, del cambio, del cambio climático? Sí, la calentología, que hubo de cambiarle el nombre porque no cumplía los objetivos ni el sentido alarmista con el que ellos querían manipular, y no alcanzaba, no daba, no era. Por eso le digo que la pandemia es uno de los 169 proyectos que en lo que se subdivide los 17 ODC. Entonces, no alcanzaba. Y era necesario armar una estructura, armar un expediente mejor, con más precisión, porque no alcanzaba la generalidad, no era suficiente para el punto de partida, no era suficiente la calentología. Por eso usted ve que la calentología cayó en el acápite número 8, que ese es el que va a traer de la mano lo que sería ya el descanso de la tierra, que si usted se detiene a observar, la tierra necesita un descanso, pero viene de la mano con el día del sol, para establecer el día del sol, que es la excusa perfecta para establecer la autoridad suprema al Dios Sol. O sea, ahí se encuentra, la agenda está bien hecha, la agenda no es un documento, la agenda es es la constitución del mundo, elaborada en la jefera mística más profunda de los infiernos. La agenda la agenda no crean que la agenda la agenda es la consumación de la iniquidad. Dense cuenta de eso. Tiene que tener eso en mente. O sea, la agenda es la excusa perfecta para el establecimiento del nuevo orden mundial. Miren que todos los gobiernos son signatarios firmantes de la intención de la agenda en el año 2015.
la Agenda 2030. Ya en el 2015 estaba ya preestablecido a partir como mencionaba Aníbal, de los acuerdos de protocolo de Kioto y los acuerdos de la tierra. Esos son proyectos viejos, esos proyectos se vienen estableciendo desde el año eh, desde el 12, desde la creación de la Reserva Federal. Pero no vamos a complicar tanto, ¿sí? Porque si lo buscamos desde allá no voy a terminar, porque mire, yo lo voy a ser honesto. Este estudio yo he tenido que, todos estos cortes, esto, toma y deja, me complica mucho. La agenda no se trata en una semana. La Agenda 2030 no se trata en una semana. Entonces, los cortes me hacen variar mucho las ideas, porque es que dejas cosas atrás. Por ejemplo, el informe Kissinger, que parte de la agenda, el informe de Robert McNamara, que parte de la agenda, y la creación de la Reserva Federal, que parte de la agenda. ¿Entiendes? Entonces uno no puede agarrar, es imposible en un estudio es imposible de tratarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos sintetizando, simplificando lo que sería dejar establecido bien el desglose de la agenda. Pues bien, voy a tratar de ir simplificando. Vamos a centrarnos en la génesis de la agenda, que no voy a terminar. Miren, la agenda, podemos medirla, el punto de partida ya, lo que sería ya de manera concreta, donde, o sea, ¿quién iba a representar la agenda? La agenda, ¿quién representa la agenda? La agenda la representa Roma, el Vaticano. Porque ustedes se van a dar cuenta que viene de la mano, primero, el sigma que se da, el sigma papal. Un papa que no puede manejar la situación, un papa que no conoce la dimensión de la bomba que tiene en la mano, no sabe qué hacer. Eh, es un papa de transición, me refiero a Ratzinger, a Joseph Ratzinger, alemán, y no está al nivel de la situación que tiene, porque no, los cambios, él está dentro del ara conservadora, y los cambios son ya en todo el fundamento liberal, progresista, liberal progresista. Entonces ahí que se da el sigma papal y la destitución y la influencia del Departamento de Estado con, con toda la carga del lobismo gay y de la mafia amazona, como los famosos lavados que se daban al margen ahí en el Banco Vaticano, y toda esa madeja que había, ahí había algo terrible. Pero a este hombre le queda grande todo eso. Y no se sabe manejar. Y eso es lo que provoca su destitución y su apresamiento. Use la palabra apresamiento, está preso. Evidencia de ello es que no se le puede entrevistar, solamente su asistente. En estos últimos días murió su hermano y él quería quedarse. Estaba cansado, tenía 80 y tantos años. Dijo que quería quedarse, pero él quiere un día de libertad. No quiere estar preso en Canternaldolfo, se llama la cárcel donde está preso. Y no tiene que, va para la cárcel. No puede amanecer cuando fue a dar el pésame a su hermano. Tuvo que volver otra vez para la cárcel de Canternaldolfo, se llama. Entonces, es evidente de que en esta circunstancia era necesario la persona idónea para representar lo que era ya el elemento
común, nodal, de lo que necesitaba la ONU. La ONU no cuenta en esto. La ONU no cuenta. Lo que necesitaba prácticamente la estructura que es la cabeza de todo esto, que es la City de Londres. Y quién es el cabeza de la City de Londres, que es eh, la familia Rothschild. Y quiénes son sus lobistas, sponsores que manejan la parte operativa, que es la Fundación Rockefeller. Véanlo así, esa es la parte jerárquica y luego entonces jerárquica escalonada, o sea, cómo va descendiendo. Y en el segundo lugar está en lo operativo, la Fundación Rockefeller, la ONU. Entonces, ¿quién es la representación? ¿Quién es la persona que está llamada a ejercer la representación de la agenda? Pues obviamente Roma, el Vaticano. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se da el sigma papal? Porque la persona que está, una, uno, la agenda necesitaba ser ya ejecutada. Dos, ¿quién es la persona? ¿Cuál es la institución idónea para representar la agenda? Dos, tres, esa persona tiene que reunir todos los elementos que puedan atraer todos los lobistas, todos los sponsors, la persona, todas las instituciones garantes para representar. Pero este hombre no podía, no alcanzaba, no le daba. Un señor ya viejo de tendencia conservadora, quiere manejar la cuestión de la masonería con paño de seda, quiere manejar la cuestión de la pedofilia con mano de seda. Entonces el hombre no alcanza, había que hacer algo. Entonces por eso el Departamento de Estado fuerza la renuncia, apresan a este hombre, lo tienen sometido. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? La persona más idónea que puede existir sobre el planeta, la persona más maquinadora, más perversa que puede existir sobre el planeta. Pues ¿quién? Un jesuita. Un jesuita con un poentriario de delito camaleónico, un tránfuga, cómo ese hombre cambia de posición a la velocidad del rayo, cómo un hombre viene desde la extrema, de la dictadura más abyecta de su país, de la mano con todos estos dictadores, secuestro, eh, eh, una carga de traición, eh, a instituciones, a amigos. O sea, esta es la persona ideal. Aquí tenemos la representación, un jesuita. Entonces, un jesuita comienza. Oiga, mire, oiga, esto se hace, guarda relación con la historia presente. O sea, es la primera vez que un jesuita. Y ustedes saben quiénes son los jesuitas. Las personas más codiciosa y más pretenciosa dentro de esa mafia que dirige Roma. O sea, son las personas que nunca han desistido del poder civil y el poder religioso. Tiene que ser representado por una sola persona. Pues bien, un jesuita tiene el poder. Un jesuita con toda la característica necesaria para representar lo que sería esta tarea de representación como tal sucedió. Y vamos a detallar esos elementos, esa constitución, ¿cómo podríamos decir? Ese cumplimiento ya, ese sello, cómo se complementa, este complemento, cómo se da. Continuamos. Voy a tratar de resumir en 3 audios lo que me resta hoy, que sería ya el establecimiento de la agenda, la constitución de la humanidad. Y también vamos a analizar la contradicción de la capital número 1
Sería la conclusión de este estudio, del proyecto número 1 de la agenda, el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, y cómo se contradice con la reunión de Davos y el foro económico, lo que establece Karl Schwab, alemán, que es la cabeza de todo esto. Pues bien, en lo relativo al establecimiento de la agenda, no podemos hablar del establecimiento de la agenda y de la disposición de la ONU a representar la agenda, que es un documento, cuando se concluye el documento. Pero antes de eso, tendríamos que hablar de la encíclica Laudato Si, que la encíclica, le dije los saltos, esto es muchas cosas. Ustedes verán, bueno, prácticamente estamos sintetizando, porque esto es demasiado amplio. Entonces, la encíclica nace de la mano de un sponsor, de un lobista, que trabaja directamente en el Vaticano. Se llama Jeffrey Sachs. Pero este Jeffrey Sachs es un lobista de la Fundación Rockefeller. En la redacción de la encíclica Laudato Si, que si usted analiza la encíclica, usted se va a dar cuenta que el lenguaje de la encíclica es de una perspectiva religiosa, pero son prácticamente los mismos 17 objetivos. Cambia la presentación cambia la presentación de los temas de un punto de partida religioso, aparentemente religioso, que tampoco tiene nada de religioso, no tiene a Dios en ningún lado. Los términos que se usan en la hermandad, la solidaridad, son términos masones, totalmente masones. Si usted sabe, si usted quiere entonces más pruebas, usted entonces analiza la encíclica, la Fratelli Tutti. Y luego, consecuentemente, con la encíclica Fratelli Tutti, usted entonces analiza el desprendimiento del Día de la Hermandad, del Día de la Solidaridad y del desafío, que fue lo que hablamos en el comienzo. Entonces usted va a analizar eso, usted se convenza de que realmente estos son fundamentos masones. Muy bien, entonces este Jeffrey Sachs, una vez establecida la encíclica Laudato Si, redactada la encíclica Laudato Si, este sponsor, este lobista, pues retorna a la posición anterior y baja a la ONU. Jeffrey Sachs, lobista de la Fundación Rockefeller, que trabaja y también trabaja con la Fundación Bill y Melinda Gates. Muy bien. Una vez establecida la encíclica, la ordenanza papal, parece que la encíclica es el preludio, es el anuncio de que se necesita una constitución mundial. Porque la encíclica, cuando usted analiza, y de hecho hay un documento del año 1979 también, que es prácticamente del Club de Roma, que prácticamente la encíclica Laudato Si. Pero le digo, mire, cuando un estudioso, cuando los estudiosos como César Vidal, Víctor Sension, y otros que andamos por ahí, que no estamos al mismo nivel de ellos, que se han pasado la vida entera estudiando todos estos fenómenos, porque esta gente no descansan. En esto están 24/7. Nosotros nosotros se nos hace mal, nosotros que estamos reproduciendo lo que ellos ya ellos han determinado. Son muy buenos, excelentes. Entonces, usted oye hablar a César Vidal de la encíclica y Víctor Sension. Yo creo que Víctor Sension es la persona más representativa la persona con más competencia para hablar de toda de todos estos proyectos. Víctor Sension. Muy bien. Entonces, una vez ya redactada la encíclica Laudato Si, que viene de toda una estructura, de todas unas proyecciones que se vienen manejando en las grandes logias, Luego entonces viene la presentación, pero no antes de la encíclica, y luego entonces, no, primero el famoso viaje aquel de septiembre de 2016, en la administración de Obama,
El famoso viaje que aquí viene, aquí viene Francisco por segunda vez. Francisco viene por segunda vez a establecer los parámetros de la agenda. Acuérdense de la presentación en el Congreso, aquella, primer humano que va a la Cámara Conjunta, primer humano de que da un discurso que va a la ONU, siendo el Vaticano un estado religioso, eclesiástico, pero el hombre llega a la ONU y prácticamente recibieron a, a la persona más importante que se le haya rendido más honores, tanto en la ONU, en la asamblea, en la famosa asamblea aquella, siempre sucede en septiembre, acuérdense de esas reuniones, pero ya el pacto de la agenda ya se había refrendado en el año 2015. O sea que ya los gobiernos estaban ya todo orientados y definidos en lo relativo a la aplicación de la agenda, a la institución de la agenda. Entonces, en ese viaje de 2016, septiembre de 2016, creo que el 15 de septiembre, no me acuerdo bien el día, ahí entonces viene a establecerse lo que ya era el establecimiento de la ordenanza de los ODC. De los ODC, una vez, eh, no recuerdo si la encíclica ya hubiese sido redactada, no fue, la encíclica fue después. Entonces, esto viene, este es el punto de partida ya. Entonces, la encíclica, Laudato Si, y luego entonces los ODC, los Objetivos para el Desarrollo Integral, para el Bienestar Humanista, y la famosa convocatoria aquella que se da para trazar la línea maestra en lo referente a la aplicación de la agenda ya. Entonces, este Jeffrey Sachs también es el relator de los ODC, el mismo sponsor, el mismo lobista de la Fundación Rockefeller. Entonces, por eso le digo que esto viene muy de la mano. Esto es prácticamente un dictamen. La Constitución del mundo prácticamente es un dictamen de las logias. Pero acuérdense, manéjelo así, porque es así. No tiene otro origen. No tiene otro origen. Y la representación más idónea, pues claro, el Papa Francisco. Vamos ahora a detallar lo que podría ser ya entonces la aplicación de la agenda y la contradicción que en lo que se deduce del fin de la pobreza, o primer objetivo, y luego entonces la contradicción con la reunión de Davos, la última reunión de Davos se da en Suiza, y esa reunión quedó pautada para desarrollarla de manera presencial en Malasia, en Kuala Lumpur, o en Singapur. Me parece que en Singapur. Muy bien, vamos a establecer este punto para cerrar ya por hoy. El primer acápite de la Constitución de la Humanidad, el fin de la pobreza. Para comenzar a aplicar la agenda, como ellos mismos lo dicen, que la pandemia ha evidenciado la necesidad del establecimiento de un nuevo paradigma, de una nueva ordenanza, de un nuevo control. O sea, cómo ellos ya se adelantan que la evidencia ha dejado, la palabra propia de Klaus Schwab, vamos a hacer la palabra, porque la pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de un nuevo reset, de un nuevo orden económico. Se da cuenta entonces cómo ellos comienzan a usar la pandemia. Discúlpenme el ruido, estoy en un lugar donde hay mucho ruido. Miren, es una contradicción en lo que el legado de la pandemia, cómo se han destruido todas las economías, se ha paralizado la producción, se ha paralizado los estudios, las universidades, las escuelas, cómo se ha afectado el sector productivo con el alza de los combustibles fósiles, que prácticamente donde va orientada la agenda, a que eso va en el capítulo número 8, para tratar esto de los combustibles fósiles, pero usted se da cuenta cómo
cómo todo el efecto de la pandemia está afectando está provocando más pobreza. Entonces, la pandemia, el objetivo principal de la pandemia es el fin de la pobreza. Entonces, tenemos una carga de desempleo, la humanidad en el caos, pero tú me dices que la agenda la agenda viene a eliminar la pobreza. Ese es el objetivo número uno de la agenda. Entonces aquí hay una dicotomía que dice, pero no tiene base. O sea, yo en los hechos yo no veo esa realidad. O sea, yo no veo tu propuesta que sea efectiva. Entiéndame, por Dios. Yo no veo que la propuesta sea efectiva porque por un lado tú me dices que la agenda viene a qué. Viene primer objetivo, fin de la pobreza. Pero por otro lado, tú dices que la agenda, que la pandemia es el punto de partida para la aplicación de la agenda. Muy bien, hasta ahí yo te compro el discurso, porque cuando entramos entonces a lo que sería la declaración de la convocatoria de la reunión de Davos, pues entonces ahí sí yo entiendo realmente cuál es el objetivo final del, 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 de, el objetivo futuro de la aplicación de la agenda. En la reunión de Davos el lenguaje es muy diferente. En la reunión de Davos es que, dado que la humanidad está en un estado de crisis general, entonces es necesario un reordenamiento, un gran reset. Y por otro lado, tú tienes que, antes de la reunión de Davos, tú tienes una reunión que es trascendental, que es la reunión del capitalismo inclusivo, que es el fin del capitalismo, donde tú no vas a tener nada y vas a ser feliz. Pero dentro de qué contexto tú me planteas todo esto, porque lo que yo tengo ahora no es lo que tú me estás anunciando, no es lo que debiera ser tu objetivo, de lo que tú me estás diciendo, que es la aplicación de la Agenda 2030. Entonces usted se da cuenta cómo comienza todo esto a tener sentido y cómo es lo que viene a ser la aplicación de una agenda totalitaria, de una agenda que no está tomando en cuenta tu independencia, que no está tomando en cuenta la libertad de los pueblos. Prácticamente vienen a establecer un gobierno mundial, pero un gobierno sin Dios, al modo de ellos. Un gobierno donde Dios no aparece por ningún lado. Simplemente vienen a establecer su propósito sin tomarme en cuenta, pero están diciendo que es para mi bienestar. Pero no me han tomado en cuenta, no me han preguntado. Ellos se han reunido y no me han preguntado tampoco. Nadie me ha preguntado a mí de lo que yo quiero, sí, que yo quiero ser. Entonces, por eso es que llega un momento en que tú te asombras cuando te dicen esto, o esto tú lo aceptas o eres mi enemigo. Entonces, esa es la reflexión. O tú aceptas lo que yo te propongo o eres mi enemigo. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Usted se da cuenta de que no te vienen a permitir tus derechos, a garantizarte tus derechos? Nunca, nunca, no. Tú no tienes derecho. En este esquema tú no tienes derecho. Ellos son los que te dicen cuáles son tus derechos y cómo van a ser tus derechos y qué tú debes hacer para obtener la garantía de los derechos que ellos te quieren dar. Entonces, eso es la agenda. Esa es la agenda. Esa es la esencia de la agenda. Una agenda que Dios no está en el plano de la agenda. Por eso le insisto mucho, es una agenda de base y fundamento masón. Es evidente. Pues mire, ya está. ¿Qué le digo? El tema es muy amplio y la agenda es la intención dice presentado sobre la mesa 17, pero no son 17, son 110, son 169 objetivos. Y imagínense, cuando usted agarra todo esto, mire, yo estoy perdido en el punto número 1, no he podido entrar al número 5.
que es quizá donde hay más elementos conectivos, concordantes de lo que usted plantea aquí, en lo relativo a la identidad e ideología de género, el aborto y todo eso, de la dicotomía, de la discordancia que hay en lo que se plantea en el acápite número 1 al punto número 5, que esto es terrible, pastor, no son tantas cosas. Por eso le vengo de manera reiterada los saltos, que hay que saltar mucho, porque para tratar una semana no sirve para tratar la agenda, son demasiadas cosas. Pero vaya la aclaración y vaya usted la especificación y la presentación de esos detalles. Y vamos a ver cómo mañana ya en lo que sería el cierre mañana de todo esto. Tampoco podría ser una semana más, voy a tener que tratar de darlo todo mañana. De modo, y también tenemos el asunto en lo relativo a, al día de la hermandad. Y algo lo más importante, el cierre que le vamos a dar a lo que son los acuerdos con las dos facciones que van dentro de lo que sería el objetivo número 16, pastor. ¿Usted entiende? O sea, cómo se evidencia aquí la finalidad de todo esto y cómo te están diciendo en tu cara que te van a aplicar era la constitución del mundo. Y por eso le dije, pues vamos a interactuar, porque así se va rescatando todos estos detalles y uno lo puede detallar de manera rápida para entonces darle una conclusión más específica, más sintetizada, porque es que son demasiadas cosas. La agenda es muy amplia, pastor, demasiado amplia. Viene con una carga demasiado amplia y es muy sistemática y vienen elaborando unos planes, una estrategia de muy atrás. O sea, eso no comenzó en el 2000, eso no comenzó en el 1980. La agenda no comenzó en los años 50 con la famosa declaración de Harry Truman. No, la agenda es un plan que tiene más de 100 años formando, estableciéndose. Pues nada, entonces vamos a ver cómo ya mañana podemos dar alguna síntesis de todo esto que usted aborda aquí y dejarlo eso que usted hace como presentación de lo que realmente sería toda la agenda la agenda en su sentido práctico, la praxis. Dios le bendiga, pastor, muy importante todo esto. Buen día, grupo de Introducción Teológica. Eh, Vamos a tener aquí ya la conclusión del estudio. El pastor Salomón me posteó una sugerencia. A mí particularmente, pastor, no me gusta hablar de esta locura, de este desenfreno, que encaja perfectamente en lo que la Biblia declara en el espíritu de Sodoma y Gomorra, pero potenciado al 1000 por 1, que es lo que se identifica como el objetivo número 5, la igualdad de género, la ideología, que no es nada más que la destrucción de la familia, la desconstrucción de las tradiciones morales y prácticamente es el levantamiento, del empoderamiento famoso, pastor, de algunas predicadoras por ahí que se han enganchado en esa ola, como una pastora aquí que dice que el momento de la mujer empoderarse y de levantarse porque nadie la va a detener, en una alusión, un desafío a lo que establece la palabra de Dios en Génesis 3:16, cuando dice que la responsabilidad del ministerio del hombre y por la mujer haber transgredido y seducido a su esposo, estará sujeta a su marido por siempre. Y queda constituido lo que es el orden familiar, el núcleo familiar, el patriarcado, pastor, el patriarcado, queda establecido por generación en la palabra de Dios, en la ordenanza de Dios. Y la mamá se ocupa de transmitir las buenas costumbres al niño y papá se va a proveer y siempre va a ser así, según Dios ordenó. Pero
ahora se te levanta Yesenia Ten y te dice que la pastora Yesenia Ten, pastor Salomón, una mujer, una influencer, una mujer que eh, es escuchada por muchos y otras más, dice que es el momento del levantamiento, una nueva ola feminista. Y todo esto viene a contradecir el orden de Dios, el orden tradicional que Dios estableció en lo referente a la administración de la familia. Es una pena. Y mucho progre, pastor, mucho progresista de la corriente progresista de la fe cristiana también se han enganchado en esa ola. Qué peor aún, qué peor aún. Pero la palabra de Dios está ahí para redarguirnos y para capacitarnos, siempre que queramos acudir a ella. Es penoso. Mire, se da en muchos casos en lo que la nueva izquierda y lo que sería la desconstrucción del patriarcado. Usted podría analizar los ensayos las exposiciones de Michel de Beauvoir, pero la más marcada, porque este lo que era un sinvergüenza catedrático, que él es el de la desconstrucción, que el género se crea, no se nace. O sea, no hay género biológico, no lo hay. Y según él, según las enseñanzas de este catedrático, Michel de Beauvoir, que son de las cosas que viene que arrastra que arrastró la Revolución Francesa, Revolución Masónica Francesa, pastor, que de hecho es evidente que ninguna revolución ha sido firme y todas las revoluciones han sido peor que lo que antes se tenía, todas. Comienza también por la revolución bolchevique, que pasó luego con Stalin. Todas las revoluciones vienen a ser peor que lo que la revolución cubana. En tiempos de Fulgencio había libertad, y etcétera. Usted la cuenta toda. La única revolución que ha funcionado es la revolución de Cristo. Yo tengo un estudio referente a eso. Cristo, el gran revolucionario, es la única revolución que ha permanecido en el tiempo. Usted podría también citar la evolución del movimiento musulmán, que es lo que ha traído, y al final usted se da cuenta que todas las revoluciones han fracasado. Bueno, fíjese bien que en la Revolución Francesa todos los que gestaron la revolución fueron llevados a la guillotina. Todos perecieron todos, incluyendo a Luis XVI, que ya no sabían qué hacer, y hubieron también y de los principales gestores de la Revolución Francesa, todos murieron en la guillotina, porque al final había que saciar la sed de sangre. Esos son las revoluciones. Por eso la revolución de Cristo va a permanecer por siempre. Entonces, usted se da cuenta vamos a citar el caso en esta ola de este movimiento de la desconstrucción del estereotipo tradicional, pastor, que así se llama, desconstrucción del estereotipo tradicional de la fe cristiana, un ataque flagrante a la fe. Y los puntos de partida, como le citábamos, el caso de Michel de Beauvoir, Monique de Wittig, pero el más trascendental es el de John Money, médico neozelandés, que agarró dos hermanitos, los hermanitos Bryan, dos gemelos, y fue el punto de partida de su experimento de la desconstrucción del género, pastor. Y agarró, uno de ellos tuvo un problemita con su pene, y parece que le hicieron una incesura, lo cortaron, y hubo de amputarle o hacerle un corte que le dañó su parte viril al niño, a uno de los gemelos Bryan, canadiense. Y esta fue la oportunidad que vio el doctor Money, John Money, neozelandés, de experimentar con cambiarle el sexo, desconstruir el sexo del niño, Manito Bryan, y ya entonces el niño lo convirtieron le pusieron el nombre hasta femenino, y ya usted sabe, un transgénero, lo convirtieron, muchachito,
pobre niño nunca se acostumbró porque sus reacciones eran a su género tradicional, pero no, hubo una evolución, lo cambiaron y lo quisieron. El caso es que ya cuando eran jóvenes, uno se casa y el otro se dan cuenta de que con ellos experimentaron. Y para terminar la cuestión de todos los gemelos, de estas diabluras que hicieron con estos muchachos, de esta desgracia, pues ambos terminaron suicidados, los dos muchachitos. Y eso es lo que presenta como punto de partida este hijo del diablo para poder establecer su ensayo del cambio de género y lo publicó en los 70, por ahí publicó eso a gran escala que ellos lograron con cambiar el género, el sexo en este caso de masculino a femenino. Una locura que nunca fue evidente, pero eso es lo que está establecido. Pastor, por eso que usted ve hoy día casos como el señor que de repente de la noche a la mañana él se levanta y se le ocurre decir que él es una niña, 56 años, y se aparece en la casa jugando con los nietos, que él es una niña de 6 años, señor mayor ya que está para pensión. No sé cómo se manejará en su intimidad, porque esto es una cosa diabólica. O sea, ¿con quién se va a saciar? Usted se da cuenta que no hay respuesta para esto. Entonces, ¿qué harán entonces? ¿Con quién lo dejarán? ¿O perdió su...? No, una locura infernal. O el caso de este violador argentino que de repente él es una mujer y hacen gestión y le cambian el sexo. Él es una mujer, entonces lo llevan a la cárcel de mujeres, violador. Y, bueno, pero siguió violó más porque es que no ha cambiado nada, simplemente está aprovechando la oportunidad que le da el pecado, que le da la maldad. Entonces no son capaces de reconocer que han cometido un error y lo aíslan y están en un proceso de reencuentro. No se van a encontrar nunca, hay otros casos también de este que se vuelve luchador y es varón y de repente, bueno, que yo soy una luchadora y agarró a una mujer y casi la mata. Y yo me imagino que ya a partir de ahora lo van a pensar 2 veces antes de poner, porque es que no, imposible, no reconocen y ni siquiera tienen porque son cosas que lo menos que van a hacer es reconocer que se han equivocado y van a manipular y van a tratar de tergiversar porque, claro, esto no viene solo. Entonces de eso se trata la cuestión esta de la identidad y de cómo también muchos progresistas de la fe cristiana se enganchan en esta ola diabólica y caen en esta, como grandes predicadores como les citaba, que son las cosas que uno no aterriza, no entiende, pero sabemos que sí, que estos son cosas que vienen cargadas con lo que tenemos, de cara a lo que sería ya el establecimiento, primero, del orden que Dios tiene establecido, y segundo, del plan de iniquidad que tiene la maldad, a sabiendas de que queda poco tiempo y que el fin se acerca. Es evidente en todos estos aprestos de desconstrucción de las tradiciones y de la realidad. Entonces es evidente de que algo se está moviendo y esas son las señales, pastor, que tenemos que percibir, que no podemos ser ajenos y tenemos que observar conocer los tiempos y saber de que el fin se acerca y que ya los campos están blancos para la cosecha, pero la cosecha de plantar la palabra de Dios y alcanzar a lo que necesitan y a lo que pueden volverse al camino correcto, a Cristo, pastor, y lo demás, hermanos. Vamos a grabar un último audio en lo relativo
a uno de los puntos más discordantes de toda esta ola diabólica, que es el aborto. Mire, pastor y los demás, eh, lo relativo al aborto, ustedes se van a dar cuenta de que a partir de que se establece la agenda, se establece el cronograma de la agenda. Todos los países están hablando el mismo idioma. Mire, esta es la gran simulación de los jesuitas con el asunto del aborto. La gran simulación. No, nunca ha habido tanta simulación. Porque la Iglesia Católica sabe que está comprometida con la agenda. Y sabe muy bien que dentro de los objetivos está el aborto. O sea, el aborto libre. Porque el aborto es un gran negocio. Un gran negocio. Por eso usted ve que la señora se para en el debate famoso del 2016 y dice que está de acuerdo con el aborto hasta la última semana de gestación, pastor. Pastor, ese es el crimen más terrible que existe en la humanidad. Matar a un niño indefenso, pastor, es el peor crimen porque está matando a un indefenso. Un niño que ya está para nacer, usted está de acuerdo con matarlo, pastor. Y estas son de las cosas que esta sociedad no mide. O sea, señora, la señora popular, la señora de la cadena, la señora de los medios masivos, la señora apoyada por todas las instituciones, la señora que la justicia no ha podido alcanzarla. La señora, oiga, la señora dice que está de acuerdo con el aborto una semana antes. Y esa misma línea programática siguió hasta la famosa ministra neozelandesa y el ministro canadiense, el ministro pedófilo. Ya usted sabe que tiene una herencia extraña, que prácticamente esa nación está ya fundida en esta corriente de este movimiento diabólico. Entonces, pastor, esta señora que es un engendro de la fundación eugenésica que estableció la Planned Parenthood, pues mire que también esto es una locura, la Planned Parenthood, porque la Planned Parenthood no iba orientada a la clase oligárquica, pastor, iba orientada a la minoría. Entonces ellos, pero mire cómo se levantan de una manera contradictoria los famosos movimientos como Black Lives Matter, por ejemplo, y no sabiendo que el plan eugenésico que ellos... Porque mire qué es lo que pasa con este asunto. Mire, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un alto aquí. Estos movimientos, pastor y los demás, no se dan cuenta que ellos son la carne de cañón. Que cuando ya estas supras agencias, estos supras poderes, estas supras instituciones van a recoger las recompensas que ellos no cuentan. Ustedes se dan cuenta que ellos usan, por ejemplo, los movimientos LGBTI. Ellos usan la cuestión de la identidad e ideología de género. Pero a la hora de ellos recoger la ganancia y de ellos establecer su imperio, no lo echan de lado. O sea, simplemente lo usan como lo que estamos diciendo, que es el objetivo es destruir la familia, destruir las líneas morales establecidas por Dios. Pero una vez que ellos logran su objetivo, no cuentan. Y no se dan cuenta, pastor, porque, mire, le voy a explicar un caso. En el caso de aquí, usted ve esta agencia, por ejemplo, que patrocinan el aborto. A la hora de ellos, porque la mayoría de esta gente, de estas agencias aquí son pagadas por la Planned Parenthood, perdón, por la Open Society Foundation, que es la que tiene la que le da los fondos a la UNICEF para manejar y comprar toda la logística, los t-shirts y todas estas cosas, los brochures y todas estas cuestiones, los folletos que ellos, porque esta gente son prácticamente los chivos expiatorios, y usted ve que a esta gente se le paga. Usted no vio ahí los vídeos, los anuncios de estos activistas de la Black Lives Matter, cobrando, pagándole. Pues bien, continuamos en el punto para poder retomar la sugerencia del pastor, que es correcta, pero como ya lo tenemos ya estipulado en el cierre, vamos a continuar con el punto, pastor. El punto en cuestión, lo relativo a lo que la iglesia, cómo la iglesia simula en los países, cómo la iglesia
católica cae en la trampa, está entrampada con la cuestión del aborto. O sea que no tienen por qué, por un lado, grupo, ustedes ven cómo Antonio Guterres, ¿a quién le lleva la, la constitución del mundo y la pone en sus manos? Mire, usted es la persona moral para representar estos objetivos. Nadie más que usted. Pero dentro de esos objetivos, el aborto es esencial. Yo no sé si ustedes como que no, miren, es que no nos pasa por la mente a veces la cosa y seguimos de largo. El Papa es el garante de la agenda. ¿O no es así? Pues claro, pues, ustedes no vieron la reunión del capitalismo inclusivo. ¿Quiénes estaban ahí? Eh, ¿Quiénes fueron los lobistas, los sponsors? Los lobistas, la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Ustedes no lo saben, Jeffrey Sachs. ¿Quiénes fueron los que fueron al capitalismo inclusivo? En lo referente a la reunión de Davos y a lo establecido en The Economy, la familia Rothschild. ¿No se acuerdan de esta, la señora Lynn de Rothschild, de Forrester, se llama? Y fue con una representada con la Fundación Rockefeller y las grandes instituciones, prácticamente a declarar ya quién es la persona representativa, a dónde fueron. ¿A dónde fueron la Comunidad Económica Europea? ¿Y a dónde fue Antonio Guterres con el manifiesto de la agenda? ¿A dónde llevó? Entonces, eso está firmado ahí. Entonces, ¿cómo es posible que te ven los países que la Iglesia Católica se opone al aborto? Pero por Dios, si en tu constitución está establecido, en la constitución que tú le estás imponiendo a la humanidad está establecido el aborto, entonces explícame eso, porque son de las contradicciones que tiene el diablo, por eso usted será gente abogado del diablo, es porque usted no hay forma de sustentar eso. Entonces, de repente, aquí las tres causales, por ejemplo, en mi país, las tres causales del aborto. La primera causal es la violación, la segunda es malformación y la tercera es el peligro de la madre. Pero un detalle, con médicos corruptos, ¿cómo usted cree que esta causal no va a ser establecida? Pues si la que está embarazada dice, mira, yo tengo peligro, aquí hay un certificado médico, mira. Entonces, prácticamente la licencia al aborto. Son las famosas tres, pero todos los gobiernos, oiga la simulación de la iglesia, por esto viene de la misma iglesia, para no dejar establecido claramente que ellos están patrocinando el aborto, pues entonces te vienen con las famosas tres causales, que al final es la licencia para seguir abortando, para seguir ese genocidio más terrible de la humanidad, el aborto, que lo sustentan ellos mismos, que está dentro de su constitución. Entonces es imposible vivir de la simulación, que se quiten la careta, están a la orden de la maldad. La Iglesia Católica está a la orden de la maldad y no saben cómo declararlo, y usted lo ve, usted ve la simulación y usted ve que no aterrizan, pero simplemente están de la mano con todo este plan diabólico. Y usted ve aquí las tres causales, por ejemplo, y usted ve que separan esta ONG, la misma ONG que ellos mismos patrocinan, la misma ONG que ellos mismos patrocinan, son las que están en los congresos luchando con los congresistas para que se apruebe el aborto y las tres causales y que se va a acabar el mundo si no aprueban el genocidio. La Biblia dice en el Salmo 139 que tu código genético, la información de tu creación, queda establecida en la concepción. Dice la palabra de Dios. Oiga, que ya desde la concepción, desde el esperma con el ovario, ya usted existe, con el óvulo. Ya usted es una persona, ya tiene existencia. Porque cuando usted nace, usted era eso. ¿Usted entiende? Un feto. Ellos mismos fueron un feto. Estuvieron en el vientre de su madre 9 meses.
Entonces de repente ahora usted ve cómo se levantan y manipulan usan como pantalla y juegan con las necesidades de la gente y agarran estas instituciones que cobran miles de dólares y cogen, van a los barrios y se buscan jóvenes y las llevan a protestar supuestamente en favor del genocidio humano más terrible que existe. Oiga bien, destruir la creación de Mashiach, del Eterno. Y usted ve cómo la sociedad se envuelve en eso y aún muchos cristianos caen en esa trampa. Esto es terrible. O sea, cómo la humanidad ha perdido la perspectiva de la creación, de la vida. Esto no tiene parangón en la historia, son tiempos del fin. Por eso que vamos a cerrar este estudio. Vamos a cerrar este estudio con lo que sería prácticamente ya la capitulación del plan de la cápita número 16 de paz y seguridad, que es una declaración literal dentro de la Constitución del mundo. Paz y seguridad. Literalmente está establecido el 16, usted se lo lee dentro de los ODC. ¿Usted entiende? ¿Cómo es que nos llevan como oveja al matadero? Como manada de borrego. Bendito sea Cristo, Dios bueno. Muchas gracias, pastor, por la colaboración y la puntualización han sido muy importantes. Pero básicamente todas las vamos a gozar mañana, porque ya yo no puedo hoy, pastor. El día me tomó el día y estoy en labores. Hice un alto en mi trabajo y ya el tiempo ha avanzado. Entonces, es ahí el desafío, pastor, que tenemos para observar esta influencia y cómo, sintetizando ya lo que hemos tratado y de cómo la misma usan de pantalla, lo usan como carnada, como carne de cañón a todas estas activistas, y cómo la iglesia católica vive en un manto de simulación total, un manto, esto es inmenso, la negrura del manto de engaño y de mentira de la iglesia, de simulación, de cómo ellos quieren en los pueblos y tienen esto, ponen a veces los mismos voceros que ellos tienen a mentirle a la gente y haciendo creer que ellos están defendiendo esta causa, y eso es mentira, eso es falso. La iglesia católica es que patrocina todo esto, los jesuitas patrocinan todo este asunto. Desde el aborto, la eugenesia, todo eso lo patrocinan ellos, porque los jesuitas son agnósticos, los jesuitas no son cristianos, los jesuitas tienen una mentalidad que es el poder secular y el poder religioso, por la vía que sea, y eso está constituido, está establecido en su constitución, en sus dogmas, en su directriz, en sus niveles, en el cuarto, por ejemplo. Es del satanismo. Pastor, el satanismo y todas estas cuestiones, los masones, eso está mezclado, está entremezclado. El grado y los niveles del jesuita son la misma cosa, del mitraísmo, todo eso viene arrastrado, eso viene junto. Ahí no hay diferencia, porque ellos hacen los mismos rituales para alcanzar los grados filosóficos y el nivel conocimiento, lo mismo. O sea que esta gente no está jugando como usted dice aquí. Entonces el desafío de la iglesia, el movimiento progre, pastor, el progresismo, como la famosa pastora esa, Yesenia Ten, y todos esos progresistas que andan por ahí, que se han enganchado en esa ola del empoderamiento. Esa mujer solamente habla de empoderamiento, pastor, yo estoy hablando ante Dios. Entonces, y muchos más. Entonces la iglesia debe dejar de lado el fundamento progresista, el progresismo liberal. Es un desafío, le tiene que alejarse, volverse a lo auténtico, volverse al comienzo, a la senda antigua. Si no, entonces no va a avanzar la iglesia, pastor, lamentablemente, porque tampoco podemos cambiar el discurso. No podemos querer una cosa sin dejar la costumbre que no han impuesto. Eso no es verdad. Entonces aquí tenemos que ser responsables con esto y llamar las cosas como son. No se va a dejar, la iglesia no se va a volver a las costumbres tradicionales establecidas en el plano de Dios para alcanzar la gracia, si no se aleja de toda esta corriente diabólica. Lamentablemente no va a haber santidad si la iglesia no se aleja. Es un desafío. Es un desafío porque es que la influencia es muy amplia, pastor. Y el desafío es claro y la imposición es total y es supremacista. La agenda es un control totalitario con todos los medios masivos.
disponible, con toda la estructura de poder, con todo el poder económico. Entonces es imposible desafiar a la agenda si no nos volvemos a lo que Dios nos estableció en el comienzo. Buscar la senda antigua y hallaréis gozo para vuestra alma. Y no, la gente no quería ir. El infierno abrió su boca de manera desmedida y pereció el hombre él por su iniquidad, pastor. Lamentablemente es así. Entonces, pastor, hoy ha sido un día difícil. No concluí el asunto del género, pastor, mire. Y no concluí tampoco, porque es que hay demasiadas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que el cierre, vamos a ver si en el cierre sintetizamos todas estas cosas para ver si podemos hacer un buen cierre mañana, porque ya hoy no voy a poder, vamos a hacer por la mañana. Esto fue una temática diferente, como usted llama. Esto cambiamos algunas cosas. Pueden opinar porque realmente no hay otra manera de hacerlo y de que participen. Pueden participar desde ahora, pueden opinar todo. Y también mandarme lo que me manda el pastor, todo pueden estar en libertad, relacionado con el tema. No vayan a publicar cosas que no correspondan con el tema. Pero el tema de esta semana es la Agenda 2030, la identidad e ideología de género, para que no se lleven su reprimenda, se lleven su corrección, que no nos gusta a veces someternos a la regla. Aprovechando que el hermano Cortés le ha hecho una pregunta, ingeniero Uri, yo también quiero, si puede, ampliar el comentario que hizo respecto del litio y de Bolivia, y puede explicar un poco más claro quiénes son los que se apoderaron del litio. Si usted fuera tan amable de ampliar en eso. Y otro tema también que me queda pendiente es si puede explicar en el Tratado de Kioto relacionado con el medio ambiente, hubo una nación poderosa de la Tierra que no firmó el tratado y no aceptó el tratado. Probablemente la nación más contaminante de la Tierra, por sus industrias y por todo lo que implica. Así, si usted fuera tan amable de poderlo explicar, esos dos puntos que me parecen esenciales para poder entender quiénes son verdaderamente los que están pudriendo el mundo, si son los populistas o es el capitalismo más extremo. Buenas noches a Córdoba, Argentina, hermano Aníbal. Mire, en lo relativo a la primera pregunta, en un momento, vamos a comenzar por la génesis de la pregunta. La génesis de la pregunta es la riqueza de Umachi, que es el depósito de litio más grande del planeta Tierra. Tiene aproximadamente unos 8.000 kilómetros, 9.000 kilómetros cuadrados. Inagotable, riqueza inagotable. Y se disparó en un 400% el litio. El litio es la materia prima de la batería de los vehículos eléctricos, de los celulares, etcétera, etcétera. O sea que es tan importante como la tierra, no sé cómo se llama, la tierra sucia, me parece, la tierra china. Entonces, esto se da en el contexto cuando las declaraciones de Evo Morales, que me han dado un golpe de litio, se echaron a correr la versión de que siendo Bolivia, se habla de que tiene entre el 45 y el 60% del litio del mundo. El otro está dividido entre China y Argentina, y no recuerdo el otro país, pero entre el 55 y el 60% de Bolivia y el 25%, el mundo no hay mucho litio. Estas son las naciones que más litio tienen. Y es esencial para las energías, para los vehículos eléctricos, en este caso vehículos para darle una idea más clara de Tesla Motor, por ejemplo. ¿Qué se da? Se echa a correr la versión que el gobierno
de Evo Morales estaba negociando el litio con Irán y con China en este caso. Y por eso los capitalistas se adelantan, lanzan esta especie, esta propaganda y Evo es depuesto. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Bueno, en ese interín, en el gobierno de Yanit Áñez, la autoproclamada presidenta de ese momento, las negociaciones se establecieron para la, la adquisición de los derechos del litio, dos empresas estadounidenses. Una, extraño, Bill Gates, y la otra, Elon Musk, el de Tesla Motor. Y de ahí entonces que se entiende que la declaración lapidaria de Evo, cuando dice me han dado un golpe de litio, por la importancia de lo que es de cara a la energía que usan fósil, carburante fósil, la emisión de CO2, la cuestión esta del calentamiento, del cambio climático y de la energía no renovable. Entonces el litio cobra una importancia extraordinaria en ese plano, en esa realidad de cara a lo que es la eliminación de la contaminación y el objetivo de reducir la emisión de gases tóxicos, etcétera, etcétera. Por ahí anda el asunto. Me han dado un golpe de litio. Evo Morales. Entonces vamos ahora con la segunda. La otra pregunta, usted hizo mención del acuerdo del protocolo de Kioto. Pero usted sabe que desde el acuerdo de Río de Janeiro, el acuerdo de la tierra, primero Kioto, luego Río, el acuerdo de Río, y entonces posterior, entonces era como que se iban suplantando, se van renovando. Entonces tendríamos que el que es de aplicación para este periodo sería el acuerdo de París, que es el acuerdo donde las naciones tienen la intención de la reducción de la emisión de CO2, de gases tóxicos. Entonces, ¿qué se da? Sobre el acuerdo, eh, había una gracia para... Esto es una locura lo que le estoy diciendo. Yo no lo quería creer, pero luego que lo investigo me doy cuenta de que sí. Y de ahí entonces la actitud reacia, porque el acuerdo de París se da en el gobierno de Obama, en la administración de Obama. Pero cuando llega Donald Trump, pues entonces se sale del acuerdo de París. Y las declaraciones no profundizaban en ese detalle. Entonces, más adelante, es que nos damos cuenta de que la nación, más de cara a lo que son los acuerdos de la Agenda 2030, porque no se da el acuerdo de la gracia de China no se da dentro del marco de los acuerdos de París, sino dentro de los acuerdos del marco de la Agenda 2030. Que mañana vamos a tratar lo referente al cambio climático en la agenda, que es la esencia de la agenda, es la garantía de la agenda, no el COVID. El COVID viene siendo el punto de partida, pero el eje central, el eje nodal de la Agenda 2030 son el cambio climático, lo que en su momento fue, lo que comenzó con los rayos gamma, la capa de ozono, luego entonces fue calentamiento global y ahora es cambio climático, porque han tenido que ir renovando el concepto porque, vaya, no hay manera de justificar que toda la humanidad tiene que, tiene que evocarse, dirigirse a un cambio total, radical, de todo lo que sería la nueva normalidad por el cambio climático. Entonces, no tenía garantía, pareciera como que se quedaban cortos. Y de ahí entonces, todo
esta carga de propaganda y de manipulación para poder establecer lo que sería la agenda, porque no alcanza, no daba el cambio climático para establecer la agenda, no alcanzaba. Entonces de ahí se desprende la cuestión, lo relativo a la salida, cómo este hombre se sale porque se da cuenta que en lo relativo y en lo concerniente de cara a la aplicación de la agenda, la nación más contaminante tiene una gracia de 30 años, a partir del 30. Eso no es posible. Entonces nosotros tenemos que cargar con todo lo de Alemania, la Comunidad Europea, y nosotros tenemos que cargar con todo lo que representa la carga económica y la reducción de la emisión de gases contaminantes. Entonces, para lo que la nación que más está contaminando, pues entonces lo que tiene es una gracia, es una locura, y por eso es que él se sale del acuerdo. Aquí hay otras cosas que hay que ir desglosando, detallando para poder entender mejor qué fue lo que pasó ahí con el acuerdo de París y la salida de Estados Unidos de los acuerdos. Así que Dios le bendiga, hermano Aníbal, y creo que hasta aquí creo que está clara la respuesta de su inquietud. Dios te bendiga, Mario. Mi saludo desde República Dominicana, Mario Cortés. Sí, Mario, mira, cuando yo hablé del bono que vamos a tratar esos aspectos. Incluso vamos a abarcar desde la primavera árabe. Y, y vamos a ver ahí interioridades de la primavera árabe. No, vamos a ir un poco más atrás para el viernes, Mario. Vamos a aguantarnos hasta el viernes. Ya mañana es jueves y mañana es que vamos a descargar la mayor parte del estudio. Vamos a culminar con lo referente a la aplicación de la agenda 2030, y vamos a tratar lo referente también a la influencia de la identidad e ideología de género, que está dentro del mismo paquete. Si te das cuenta, si tú analizas la propuesta número 5, que es la más amplia de las 169 propuestas en los 17 objetivos, la que más elementos tiene a desarrollar y aplicar en la agenda, el capítulo número 5 y el número 1 y el número 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El viernes vamos a hablar de eso. Ese es el bono. Pero vamos a puntualizar algo mucho más importante, Mario. Mucho más importante. Y lo vamos a dejar para el viernes. Vamos a dejarlo en expectativa ahí en el tintero, para que el viernes entonces podamos ver a dónde concluye esta serie de acuerdos trascendentales, Mario, muy importante. Esa era la pregunta que yo estaba esperando para este estudio. Esa es la pregunta del estudio, Mario. Esa es la pregunta del estudio. Así es que te doy estos avances ahí, pero ya el viernes vamos a dedicarle prácticamente todo el viernes. Pueden preguntar desde ahora, porque vamos a cambiar la temática. El viernes lo vamos a tomar exclusivamente para analizar esta serie de acuerdos trascendentales con los líderes de la facción del Islam. Eso es muy importante. ¿Y a dónde se dirige eso? Y como punto de partida vamos a comenzar de manera somera desde el derribamiento de la Torre de Mela, los acuerdos que se dieron bueno, ya es otro tema. Vamos a dejarlo ahí, desde la Torre Gemela, la primavera árabe y la serie de acuerdos que se están dando. O digamos que los dos acuerdos de gran envergadura que se han dado con el imán sunita Al-Hassan y con Sistini, el líder de la facción chiita, que era la más radical. Eso es muy importante. Así que Dios te bendiga y gracias. Vamos a esperarnos un día más para desarrollar este punto. Es muy importante. Dios le bendiga, grupo. Dios le bendiga a todos. Me interesa mucho este video que está aquí. Me interesa mucho esta presentación que hacen de este desafío que viene
viene agregado en la solicitud del Día de la Fraternidad. Acuérdense siempre el lenguaje, los detalles, los detalles. Mario, gracias, Mario Cortés, muchas gracias, porque para mí esto era muy importante. Me ha hecho el estudio, Mario. Te lo agradezco mucho, me ha ayudado bastante. Eh, este, esta declaración que se da aquí, a propósito del establecimiento del Día Mundial de la Fraternidad, ese lenguaje masón. Ese lenguaje masón. Concéntrense bien en el lenguaje, siempre en los detalles. Hoy vamos a hacer algunas alusiones. Primero, en la génesis, en el establecimiento y de cómo se establece la agenda. Y quiénes son los que se ven más interesados en establecer una agenda. O sea, y también saber de dónde viene la agenda, qué propósito trae la agenda. Entonces, para eso es muy importante, de cara tarea, mis amados, de cara a lo que vamos a tratar mañana, que fue la pregunta de Mario Cortés, en lo relativo a los últimos eventos, a los últimos acuerdos que son trascendentales. Y lo vamos a enmarcar en el acápite, en la ordenanza 16, en el numeral 16 de la agenda, que es el de paz y seguridad. Muy importante, el 16, porque la gente hay que dividirla. Usted no puede tratar la agenda de una sola perspectiva, como lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tratar el aspecto 1, el hambre, la eliminación de la pobreza, el 5 y el 8, que es el de género. Y a su vez usted sabe que la agenda se subdivide en 169 proyectos. Eso es la agenda. Pero usted tiene que dividirlo. Usted no puede tratar la agenda de una manera global porque no va a entender la agenda. No la va a entender. Ni tampoco va a establecer el propósito de la agenda. O sea que es muy importante esto, analícenlo, estudienlo bien, porque aquí vamos a sentar lo que es la pregunta en lo relativo a los acuerdos que se están dando y realmente cómo ya prácticamente está de cara a los acuerdos de integridad ecuménica. Diga bien, todo está dado. Muy importante. Y lo más importante que vamos a declarar el día de mañana, cuál es el propósito de toda esta camaradería y series de acuerdos, muy importante. Así es que continuamos con el desarrollo de la Agenda 2030 y la identidad e ideología de género. Así que seguimos adelante. Desde el año 1988, en donde a través de una militancia de izquierda empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina. Estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante Manuela, que entregó las armas en 1992. Fui exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente luego de la tortura de la que fui objeto, sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación y inmersa en el proceso de educación empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud
una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, un empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora. En el 92 dejo las armas y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDED, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de $6,5 millones que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función de el cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso deberían darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente, y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Un ejemplo clarísimo de eso es que de un proyecto de $6,5 millones en 4 años, logró el éxito de recaudar, y hasta el día de hoy ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de las Naciones Unidas, Ecuador vende un promedio de $1,5 millones mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. Ustedes dirán, ¿y qué fue lo que hizo que nosotros nos demos para atrás? En el año 2004 nosotros somos técnicos, nosotros evaluamos proyectos, nosotros sistematizamos proyectos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. En ese gobierno se dijo claramente que más del 50 y pico % de mujeres estaba en la zona urbana con conocimiento y usando anticoncepción, estaban en la zona urbana el más del 70 y más del 53% de jóvenes adolescentes tenía conocimiento del uso de la anticoncepción a través del sistema educativo. ¿El resultado cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, y ustedes pueden pedir el informe y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina y después del 2015, cuál es el resultado. Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos,
Los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se ha quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedad de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener, en donde el cuerpo es un objeto. Al haberse quintuplicado el embarazo adolescente, viene la siguiente parte, que es: yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que verme abocada a ver una alternativa frente a eso, y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo, como Naciones Unidas, vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos en nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas, y ustedes pueden revisar las páginas web de Aborto Seguro y de las comadres, que son quienes difunden el aborto químico aquí. Lo venden a través de internet, lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a $4 el paquete de pastillas, y acá ustedes lo van a encontrar a 12 y 14 dólares. Si ustedes entran a la página Aborto Seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar. Y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página, que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal, y luego les dicen: una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empieza el proceso de pujo. Si empiezas a llenar más de 2 toallas higiénicas en el proceso de 1 hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto confidencial. ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos distribuidores de farmacéutica que no ganan 1 centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro? Averigüen quiénes han sido los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas, en donde yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley, a los diputados, a los senadores que nos interesaban. Es un gran plan estratégico que ha sido decidido por todos los países de Naciones Unidas con el objetivo de que se realicen las transformaciones necesarias que nos lleve pues a un mundo mejor, más inclusivo, desarrollado, con la protección medioambiental, el desarrollo tecnológico en el 2030. Los objetivos del milenio eran para los menos desarrollados. Los objetivos para el desarrollo sostenible son para todos. Todos encuentran recetas, acciones y un camino para llegar
a un país, a un Estado mucho más sostenible. Políticas sociales, de inclusión, de igualdad, de ciencia, trabajo digno, protección del medio ambiente, de la biosfera, etc. Pues aporta muchas cosas. Mira, aporta coherencia de políticas, aporta un método de trabajo, una organización, aporta también ver los temas, adoptar los asuntos de una manera más transversal y nos aporta algo también muy importante, que es el requerimiento de que hay que ser más transparentes. Está compuesta por 17 objetivos y en total 169 metas, muy concretas, en los que unos países tienen que avanzar más, otros menos, pero todos tienen deberes por hacer. Yo diría que España es uno de los países más implicados en la aplicación de esta agenda y España la ha asumido de una manera global, inclusiva y con gran dinamismo. Hay que ponerse las gafas 2030 y mirar a nuestro país y mirar a nuestra acción exterior y no quitárnoslas. Y el objetivo 16 es la esencia de nuestras sociedades, sociedades abiertas, inclusivas, con instituciones, con políticas públicas potentes. La FIAP como fundación para potenciar y reforzar las administraciones públicas en tantos países del mundo desempeña un papel fundamental y es aquí donde encuentra numerosísimas tareas que son profundamente transformadoras en los países donde trabaja. Por ejemplo, refuerzo de fronteras, refuerzo de las administraciones públicas, creación de centros estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una nueva manera de avanzar en alianzas. A veces incluso se dice que el objetivo 17 debería ser el primero, porque es sobre cómo hay que trabajar, incluyendo a todos los actores. Nuestras políticas de desarrollo avanzan también con un gran impacto en las estructuras públicas en los países donde trabaja la FIAP y por tanto desempeña un papel clave, y yo creo que con los objetivos de desarrollo sostenible en un marco que le permite interactuar con otros actores con un lenguaje compartido y mecanismos de medición también claros. Por tanto, es un método, es un lenguaje y es una forma de rendir cuentas ante la ciudadanía.